La familia Nuevo Mundo. Un cuento del Anticristo. Esta es una fábula que pretende mostrar cómo podría ser la entrada al paraíso vista desde la perspectiva de una familia, digamos, estándar, compuesta por Jorge Nuevo Mundo, el padre, Inés Resistente, la madre, Roberto, el hijo mayor de 22 años de edad, Carla, la hija mediana de 16 años, y Luis, el hijo pequeño de 10 años. La historia comienza en abril de 2017, la fecha en que empiezo a escribirla, y se desarrollará por unos pocos años, quizás 6 o 7, cuando el paraíso podría estar ya no plenamente establecido, pero sí bastante asentado, pues la cosa será rápida una vez puesta en marcha, lo que podría ocurrir en cualquier momento. Jorge Nuevo Mundo es un hombre maduro, sin cualificación profesional alta, pero muy inteligente y con don de gentes, que se desenvuelve muy bien en su trabajo de comercial, no importa qué vende. Habita algún lugar del mundo desarrollado, en Europa Occidental, una ciudad grande, tampoco importa cuál, y cuyo sueldo bajó, aunque no mucho, poco después de comenzar la crisis en 2008. Es ateo, si bien vive con los criterios de alguien que no piensa ni tiene en cuenta en ningún modo su futura e inevitable muerte. Inés Resistente es una mujer también madura, cualificada laboralmente como secretaria bilingüe, que perdió su trabajo por las mismas fechas en que su marido redujo su sueldo. Busca trabajo con desesperación, pero sin suerte. Es bastante religiosa, si bien no confía en la Iglesia. Cree en Dios y en su inmortalidad, pero a su modo. Roberto es un joven que estudiaba arquitectura, pero tuvo que dejarlo por la imposibilidad de pagar la matrícula a consecuencia de la considerable pérdida de ingresos de sus padres y la subida de las tasas. Se siente muy enojado con el mundo, no cree en nada y trabaja ocasionalmente en chapuzas, como poner propaganda en los coches, lo que le aporta unos ingresos ridículos que apenas le llegan para pagarse la ropa, tener un ordenador y el escaso ocio del que disfruta. Carla es una muchacha que está acabando sus estudios secundarios y no tiene perspectivas de poder continuar estudiando ni trabajar. Está hecha un lío respecto a las creencias y criterios de vida. Luis es un niño que lleva muy mal sus estudios. No se entera de nada porque no le cuentan nada, intentando protegerle. Sin embargo, su familia no puede evitar que le lleguen noticias dispersas e inconexas de los apuros de sus familiares y de la situación turbulenta del mundo. Se comporta con rebeldía y enojo, mientras sus padres intentan hacerlo entrar en vereda sin éxito. Un día cualquiera, por la tarde, Inés preguntó a su hijo Roberto si había conseguido ese trabajo para el que le habían entrevistado. Él respondió que sí, que le habían dado la noticia esa mañana, pero se quejó con enojo de que era solo por 3 meses y 3 horas al día y que le pagaban una miseria. Inés intentó animarle, le dijo que algo era algo y que las cosas estaban mejorando, que tuviese paciencia. Roberto no se animó. Le dijo a su madre que tenía 22 años, que no podía estudiar y que no veía perspectivas de poder emanciparse. ¿Crees que voy a pasar mi vida dependiendo de vosotros, sin poder tener mi propia vida, estando en la miseria?, le gritó. Pero hijo, nos iremos apañando, argumentó Inés. Tú no te preocupes, que nunca te exigiremos nada, ni tu padre ni yo. Aquí tienes tu casa por el tiempo que haga falta. Anda, anímate, que todo irá mejor y podrás tener tu propia vida. Gracias, mamá, pero las cosas no van a mejorar. Esta mejoría es un espejismo. Pronto los robots harán todos los trabajos que yo podría realizar sin estudios superiores. Además, los partidos de ultraderecha pueden triunfar en Europa como lo están haciendo en Estados Unidos, y esto nos llevaría a la catástrofe. Bueno, no será tan grave, interpuso ella. Ten paciencia, hijo. No, mamá, precisamente, si hay alguna oportunidad para mí y todos los jóvenes, es que el mundo quiebre. Esto es lo gracioso del asunto. Inés salió de la habitación sin más argumentos que presentar. El sábado siguiente, Carla preguntó a su padre:
Fue el sábado porque solo le veía los fines de semana. Él trabajaba mucho y viajando. Le preguntó, como digo, papá, ¿cuánto tiempo nos queda de pagar la hipoteca de la casa? Solo 2 meses, cariño, respondió él. Afortunadamente, cuando compramos este piso, la vivienda no era muy cara aún, así que en 2 meses tendremos un dinero extra, además de estar más tranquilos porque no nos quedaremos en la calle. Pero con tu sueldo no nos llegaba para pagarla, ¿verdad? No, es cierto. Estamos pudiendo pagar los últimos recibos con los ahorros que teníamos y con un poco de ayuda de tus abuelos. Entonces, no vamos a tener mucha mejoría económica. No, no mucha. ¿Cómo van tus estudios, cielo? ¿Vas a aprobar todo? Sí, papá, creo que sí. Pero estoy estudiando de mala gana porque ya acabo y no voy a tirar por la borda todo lo anterior. Claro que lo veo muy negro. Si no puedo entrar en la universidad y con lo mal que está el trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, cariño, quizá consigas una beca y puedas estudiar. ¿Crees que lo conseguirás? Lo intento, pero me parece que no, papá. Hay mucha competencia y me revienta tener que ser de las mejores. ¿Por qué no puedo ser una más? ¿Por qué tengo que librar una dura competición para conseguir algo que debería tener directamente? Además, si yo consigo una beca, otra la pierde. Si yo encuentro trabajo, a otra la despiden. Si monto una empresa que triunfa, otra fracasa. Todo está limitado y siempre habrá perdedoras. Esto lo marca la economía. ¿No vivimos un mundo absurdo? Bueno, hija, tú preocúpate por ti misma e intenta por todos los medios ganar. No serás un antisistema. No sé lo que soy, papá. Solo sé que no estoy de acuerdo con esto. Si alguna vez sé lo que soy, te lo diré. Vale, cariño, terminó Jorge Nuevo Mundo. ¿Has hecho ya los deberes, Luis? Vete a la mierda, imbécil. Hijo, no me respondas así, interpuso Inés. Estoy leyendo un libro, ¿no te vale con eso? Pero hijo, tienes que hacer lo que te mandan en el colegio, luego ya haces lo que quieras. Pero es que en el colegio solo me mandan chorradas, prefiero aprender lo que a mí me gusta y me interesa. Pero hijo... ¿Pero hijo qué? No, solo pero hijo. Inés no tenía fuerza ni ánimo para obligar a Luis a cumplir con sus obligaciones. Ya ella estaba bastante desesperada y deprimida, buscando trabajo por casi 7 años sin ningún éxito. ¿Qué argumentos iba a presentar a Luis? No se le ocurrían. Y pasaba el tiempo. El Anticristo ya llevaba unos cuantos años desarrollando su obra artística, que consistía en literatura, con relatos largos y cortos, y con música, canciones muy buenas y con gran poder. Sin embargo, muy pocas personas lo apreciaban y casi nadie hablaba de ello. No porque no estuvieran de acuerdo con él, pues no había posibilidad de desacuerdo. El conocimiento que divulgaba era tan sencillo, lógico y matemático que no admitía discusión ni negación. El caso era que simplemente no sabían hablar de ello, pues solo les habían enseñado y solo habían practicado en su vida la superación de los problemas, nunca el evitarlos, y el ánimo ciego y absurdo de sobrevivir sumisamente sin enfrentarse al sistema, por mal e injustas que estuvieran las cosas. El mensaje del Anticristo no se propagaba, casi nadie sabía de él. Por otro lado, la izquierda política se encontraba completamente anulada después de la caída del comunismo autoritario en 1989 y se ignoraba el comunismo libertario que había sido ensayado en España en 1936 con enorme e inconfundible éxito. Le pasaba a esta experiencia lo mismo que al Anticristo, que nadie se atrevía a considerarlo porque no sabía hacerlo. El caso es que la revolución de cualquier tipo estaba descartada y la población completamente entregada y sumisa a la competición como único sistema de satisfacer las necesidades y deseos del ser humano, algo grotesco que los dirigía a la catástrofe total. En fin, la humanidad se estaba suicidando.
Desde 1989, la humanidad estaba incrementando la competición, implantando y desarrollando el neoliberalismo. Al fracasar esto con la crisis de 2008, en vez de cambiar de rumbo y relajar la competición, como habría sido lógico, el ser humano se lanzó a competir más fuerte aún, votando partidos de ultraderecha, algo no solo estúpido, sino además criminal, pues comenzaron a violarse descaradamente los derechos humanos establecidos a partir de 1948 ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Tal actitud es muy humana, quiero decir muy estúpida. Ante el fracaso de las medidas para solucionar un supuesto problema, en vez de retirar esas medidas y probar otras, quizá opuestas, el ser humano se obceca e insiste incrementando las medidas. Y llegados a este punto, no es ya un error, sino un suicidio, como digo. El caso es que los gobiernos, ya fuesen de ultraderecha o muy liberales, fracasaron estrepitosamente. Lo más destacable es que la robótica fue produciendo por sí misma una pérdida considerable de puestos de trabajo y, desde luego, tales gobiernos no ofrecieron soluciones. Cierto que no las había, pero la insensibilidad de tales gobernantes fue descarada y grotesca. Solo querían mantenerse en el poder, no les importaba la desesperación de las grandes masas de población. Por otro lado, la violencia fue en aumento. Estos partidos vendieron la defensa contra el terrorismo. Sin embargo, matar y destruir es muy fácil. Como tales gobiernos eran violentos en esencia, los terroristas se sintieron más y más justificados en sus atentados, lo que incrementaba la violación de los derechos humanos por estos gobiernos. En fin, la violencia mundial escalaba sin visos de remitir lo más mínimo. En cuestión de 3 o 4 años, la hambruna que se propagaba por el tercer mundo se extendió a los países en vías de desarrollo, perjudicados por el proteccionismo de los partidos de derecha y ultraderecha. Pero como la economía era ya muy globalizada, el primer mundo también empezó a caer en picado, entrando en la hambruna grandes sectores de la población. Ya no había esperanza, nadie ya confiaba en la recuperación. El desánimo inundó el mundo, la conflictividad social escalaba sin saber qué pedir. Para colmo, el estúpido Trump, seguido y apoyado por los europeos, comenzó a bombardear sin tregua a Estado Islámico, a los que no habían podido eliminar de ningún modo, pues más y más musulmanes se unían a ello en su desesperación y odio, no justificable pero sí explicable. El Armagedón estaba comenzando. Fue entonces cuando un periodista osado entrevistó ante las cámaras al Anticristo. Al principio parecía que tal suceso iba a pasar inadvertido, pocos se daban por enterados. Sin embargo, el mensaje era tan sencillo y rotundo que aquellos que estaban más desesperados y aún podían consultar internet, entraron masivamente en su página y encontraron obras realmente buenas, muy bien escritas y música estupenda, y fueron enterándose de la posibilidad de cambiar el sistema humano de satisfacer sus necesidades y deseos de competición a colaboración, y que para tal cambio no se necesitaba más que eliminar el dinero. Además, el Anticristo había puesto fecha al fin del mundo a solo 2 meses vista, lo que no daba oportunidad a dudas ni desórdenes. No permitía la quiebra de la producción de bienes y servicios esenciales. La cosa estaba sentenciada. Jorge Nuevo Mundo aún conservaba su empleo, si bien con un sueldo que apenas les llegaba para comer. Como tenían el piso pagado, el televisor aún les funcionaba y Roberto tenía acceso a internet con las chapucillas que le salían de vez en cuando, pudieron saber del mensaje del Anticristo con detalle. Luis ya era un adolescente y le permitían enterarse de todo, así que hablaban familiarmente, digamos, en las comidas y cenas los fines de semana, cuando Jorge estaba en casa. Roberto, el mejor enterado, siendo un joven plenamente constituido ya, llevaba el peso de la conversación. Estaba muy entusiasmado con la oportunidad de no solo salir de la miseria,
sino de empezar su propia vida sin más preocupaciones y de modo muy sencillo. Simplemente trabajar a su gusto y satisfacción y aprender a su gusto y satisfacción sin siquiera papeleos de bancos ni contratos, nada, y siendo ricos todos los seres humanos. Fue Jorge, bastante escéptico, quien comenzó la conversación esta vez. Dijo que tal propuesta le sonaba a chino, que lo veía muy arriesgado y no creía que fuese posible. Claro, esto lo dijo con el estómago lleno ya. Roberto le contestó que la cosa era muy sencilla y evidente y muy posible llegados a este punto de tecnología humana. Piensa nada más, continuó Roberto, que los trabajos poco apetecibles ya los están haciendo los robots. Además, los seres humanos no somos vagos, no tienen por qué pagarnos nuestro trabajo, eso es ofensivo en extremo. Date cuenta que sobran todos los bancos, todas las compañías financieras con todo eso de inversiones y demás, todas las compañías de seguros, todas las secciones comerciales y administrativas de todas las empresas. No solo esto, también sobran los ejércitos, las policías y toda la administración del Estado. En fin, solo queda de trabajo lo realmente productivo. Esto lo podemos hacer en completa comodidad y satisfacción propia, cada cual lo que le guste y a su gusto, colaborando en vez de compitiendo. ¿Quieres más razones para cambiar el mundo? Pero si no estamos obligados a trabajar, habrá mucha gente que no trabaje. ¿Vamos a trabajar unos cuantos para todos?, interpuso Jorge. Estás pensando con justicia y no hay justicia en el paraíso, eso también desaparece, respondió Roberto. Si tú o yo trabajamos a nuestro gusto y satisfacción y tenemos nuestras necesidades y deseos cubiertos con creces, ¿qué nos importa que otros no trabajen? Por otro lado, ¿te gustaría a ti no trabajar? ¿No ocuparte de nada? Yo estoy en paro intermitente y me desquicio cuando no tengo nada que hacer. Yo prefiero trabajar, claro, no 8 horas al día, 5 días a la semana, pero sí 3 o 4 horas al día, 3 o 4 días a la semana. Prefiero ocuparme de algo, prefiero aprender y poner en práctica lo aprendido. Ahora, si tú prefieres estar indefinidamente tumbado en la cama o al sol en la playa, allá tú, a mí me es indiferente. Carla intervino en este punto. Preguntó a Roberto si bastaría para satisfacer las necesidades y deseos de todos los seres humanos con trabajo voluntario. Claro, sin ninguna duda, respondió éste. No solo crearemos la riqueza necesaria, sino mucho más. Por otro lado, no tenemos otra opción. ¿Acaso quieres que sigamos el camino por el que vamos? La catástrofe no es ya probable, sino que está empezando. Hay hambre en todo el mundo. La guerra de Siria se está convirtiendo en la guerra final. O cambiamos dejando de competir y empezando a colaborar, o la humanidad habrá terminado, quizá toda la vida en el planeta. El que más entusiasmado estaba era Luis, que no perdía palabra de lo dicho. Afirmó que él quería aprender a su gusto y satisfacción, no la mierda que le daban en el instituto. Estoy deseando mandar a tomar viento a toda esta disciplina estúpida y sin sentido. Yo no soy ningún vago, continuó. Nadie me tiene que decir qué o cómo o cuándo estudiar, y no tendrán que decirme lo mismo cuando trabaje. Estoy contigo, Robert. Jorge no tuvo más que argumentar, si bien no se daba por convencido. Después de tanto esfuerzo y sacrificio en su vida, no le gustaba nada que eso fuese nulo por completo. Su razón se resistía, pero guardó silencio. La más reacia era Inés, que había estado callada toda la conversación. Ahora, después de unos segundos de silencio colectivo, se decidió a interponer sus dudas y quejas. Dijo que ella veía muy claro lo que Roberto explicaba. Es sencillo y evidente, contribuyó. Sin embargo, decía, ¿por qué tenemos que renunciar a la inmortalidad y a Dios? Yo soy creyente y no estoy dispuesta a cambiar eso. Si no hay vida después de la muerte, ¿qué sentido tiene esta vida? Me siento vacía solo de pensar en ello. Esto lo dejó muy claro el anticristo en su entrevista, respondió Roberto.
No hay que renunciar a nada para entrar al paraíso, pues entonces no sería el paraíso. Simplemente somos mortales y no hay nada semejante a dioses. Por mucho que creas en ello, es falso. Al darte cuenta de tal circunstancia, no renuncias a nada porque no había nada, solo estás empezando a vivir en la realidad. No hay pérdida sino ganancia. Ganas saber lo cierto y una vida real y satisfactoria. Pero, ¿qué sentido tiene vivir entonces?, preguntó ella. Bueno, es que tú crees en la inmortalidad y en Dios porque tu vida no tiene sentido, porque es desagradable, porque no la disfrutas, explicó Roberto. Y esto ocurre precisamente por creer lo que crees, lo falso. Ahora, si dejas de creer y la vida es agradable y satisfactoria, pues la vida tiene sentido, ¿no? Pero, ¿y si yo prefiero creer en Dios y en la inmortalidad? ¿Y cómo puede saberse de cierto que tales cosas no existen?, insistió Inés. No hay problema, concedió Roberto. Tú cree lo que quieras, pero déjanos a los demás vivir en la realidad. El mundo debe estar organizado en base a lo real. Si el mundo humano está ordenado en base a una falsedad, pues el mundo ya se acaba. El sistema quiebra, tal como estaba profetizado por muchos profetas. Era evidente, siempre lo fue, el Apocalipsis, digo, y estamos en él ya mismito. En cuanto a cómo se sabe de cierto, siguió rotundo Roberto, pues por la investigación científica, ya se sabe que, sencillamente, la nada no es una posibilidad matemática, así que la nada tiene que estallar. Esto es el Big Bang, el origen de toda la existencia sin razón ni intervención de ningún dios. Además, está comprobado que todo en el universo sucede matemáticamente, así que el universo no está gobernado. En consecuencia, no hay Dios si somos mortales. Pero no tengas miedo de la muerte. Es como cuando te desmayas o te anestesian totalmente. Simplemente no hay conciencia y no volverá a verla. Es muy difícil de concebir, pero no es horrible ni temeroso. Solo acaba todo, nada más. En cualquier caso, date cuenta de que tú necesitas fe para creer en Dios y la inmortalidad, o sea que siempre has sabido que era falso. Si fuese cierto, pues lo habrías sabido directamente, sin fe. Inés insistió, no conforme aún. Pero ¿por qué no podemos seguir como hasta ahora? ¿Qué nos impide creer lo que queramos? Pues muy sencillo, contestó Roberto. ¿No ves cómo está el mundo? No hay posibilidad de seguir viviendo en lo falso. Date cuenta de que por esa actitud tuya fue linchado Jesús de Nazaret y los demás Cristos, porque aún se podía seguir en la falsedad, pero ya no se puede. Por eso, el anticristo tendrá éxito y no será linchado convirtiéndose en un Cristo más. Esto se ha acabado. Aún no conforme, Inés interpuso. Sí, yo estoy dispuesta a pasar de competir a colaborar. Lo que no entiendo es por qué no podemos creer lo que queramos colaborando. Esto lo explicó muy bien el anticristo, concluyó Roberto. Resulta que al creer lo falso, la mente humana se constituye en una dictadura de la razón, lo que tiene por consecuencia la competición y la lucha y toda la miseria humana. Para ser pacíficos, no competitivos y colaboradores, tenemos que cambiar nuestra mente. La razón no puede ser la jefa de la mente, sino solo una herramienta de los sentimientos. Es el sentir lo que cuenta. Ahora ya podemos buscar el bienestar colaborando. Somos nuestros sentimientos y no nuestra razón. ¿Comprendes? Inés no quedó del todo satisfecha. Conversaciones semejantes se dieron en muchos hogares. Sin embargo, la noticia se extendía como por pólvora mojada entre quienes estaban viviendo en las calles y teniendo serios problemas para comer 2 veces al día. Si bien la idea no se extinguía, sino que progresaba. El caso es que los periodistas evitaban hablar de ello y hubo algunos comentarios solo para descartarlo de entrada. Pero sobre todo, hubo unas cuantas personas que empezaron a disfrutar la obra artística del anticristo y sus canciones comenzaron a sonar. Quienes más hablaban de ello eran los niños. Lo que pasa es que, claro,
Se les daban evasivas cuando preguntaban y ellos no comprendían muy bien. Fue Luis, que era un adolescente ya, quien más oportunidad tuvo para hablar de ello. Pablo decía, un amigo de la pandilla de Luis, que sería alucinante hacer lo que quieras cuando quieras. Carlos no estaba tan seguro, pero lo que cuenta es el esfuerzo. Si no te esfuerzas, no puedes conseguir nada, argumentaba. Y Luis le aclaraba que se consigue mucho más haciendo lo que quieres como quieres y que lo conseguido será mucho más satisfactorio. Y hablaban y hablaban. Carla lo tenía un poco más difícil. Sus amigas y ella, claro, ya habían hecho toda la inversión y estaban a la espera de recoger los frutos de su esfuerzo para seguir esforzándose toda la vida a cambio de unas migajas, salvo que, vaya, el camino estaba cortado por un paro juvenil por las nubes. Sin embargo, se resistían a tirar todo su esfuerzo a la basura. Isabel decía que había aprendido con esfuerzo y no iba a renunciar a sus conocimientos, mientras Carla la tranquilizaba anunciándole que no tendría que renunciar a nada, por supuesto no a sus conocimientos, y que se fijase en que si hubiera aprendido por su cuenta lo deseado y satisfactorio, habría aprendido mucho más. Lola apoyó a Carla, dijo que ella prefería aprender y trabajar libre a partir de ahora, y que todo lo anterior pues servía como ejercicio gimnástico. Si te fijas, todo lo aprendido está desordenado y a trozos, vale poco, terminó. Roberto, por su cuenta, se empapaba en la obra del Anticristo y siempre andaba buscando con quién hablar de ello. Explicar le llevaba a comprender y esto a explicar. Jorge e Inés no hablaban casi con nadie, dado el aislamiento del mundo presente. Los adultos solo nos relacionamos para trabajar y para follar. Jorge trabajaba solo e Inés no trabajaba. En cuanto a follar, pues sí hablaban entre ellos, pero las conversaciones cesaban rápido. No sabían qué decir o cómo entender aquello. La consecución del paraíso era como un rescoldo húmedo que avanzaba despacio, ya digo, cuando otro periodista osado volvió a entrevistar al Anticristo ante las cámaras. Prácticamente dijo lo mismo, solo que el periodista hizo algunas preguntas más. Destacar que en cuanto a organización social teníamos que comprender que cada individuo resolverá sus problemas individuales. Por ejemplo, si una persona piensa que no se debe tomar heroína, pues no la toma y punto. Si otra persona toma heroína, esto sencillamente no es asunto de nadie más. Resumiendo, la cuestión no es quién tiene razón, sino de quién es el asunto. Luego, las decisiones colectivas se toman por asamblea libre y directa, sin jefe, sin presidente. Puede que haya algunos delegados y algunos organizadores, pero nada más. Por fin se produjo la explosión. Todo el mundo hablaba de ello con entusiasmo, si bien con precaución. Comenzó la gran tribulación. Sin embargo, como los creyentes creían que los tribulados serían los no creyentes por no haber creído, cuando se encontraron con que los tribulados eran ellos por haber creído una solemne tontería, el resultado fue la risa. «Qué tontos hemos sido», decían. El Papa disolvió la Iglesia, no tuvo más remedio y no hubo resistencia. La cosa pasó prácticamente inadvertida. Nadie intentó rescatar aquello porque no tenía sentido. Las tinieblas que siempre acompañaron a la humanidad se fueron disipando y se debatía sobre la posibilidad ya real de comenzar el paraíso dejando atrás la miseria y el hambre. Los musulmanes fueron los más tribulados, pues su religión era la que tenía la apuesta más fuerte y había países enteros que se entregaban a las leyes religiosas como fundamento del Estado. En tales países se paralizó la economía y toda actividad social. Las personas allí se sumieron en una espera angustiosa. Sin embargo, tal sentimiento de desconcierto paró también la actividad bélica y terrorista. Perdieron el impulso, su odio se desintegraba. Asimismo, pararon todas las guerras en todo el mundo por desconcierto. La situación era muy peligrosa. Si se prolongaba entrando en la hambruna la totalidad de la población,
podría estallar, no se sabía en qué modo. El problema era que aún quedaban 15 días para la fecha fijada por el anticristo y no se podía esperar más. En el mundo desarrollado, las personas abandonaban sus trabajos por inaceptables e incoherentes. Las inversiones de dinero cesaban, todo el mundo se desmoronaba temiblemente. Entonces, el anticristo volvió a salir ante las cámaras y adelantó la fecha del fin del mundo para el mismito día siguiente, y así fue. El dinero quedó sin valor en todo el mundo a la vez. Había comenzado el paraíso. Hubo un día de celebración sin incidentes que mencionar. Reinaba el entusiasmo. 24 horas después del comienzo del paraíso, las personas se encontraron sin deberes, sin obligaciones, sin objetivos. Así que, como había un trabajo que hacer para satisfacer las necesidades y deseos de los individuos y toda la sociedad, pues se pusieron a hacerlo. Quienes tenían un trabajo útil siguieron haciéndolo. Quienes trabajaban en absurdos, como los bancarios y demás, no tuvieron trabajo al que volver, así que, junto con los parados, fueron a ayudar a hacer trabajos útiles. Tal era la consigna del anticristo. Primero, contribuir a que todo funcione. Más adelante, cuando se vea que todo funciona, cada cual podrá ir buscando las actividades que le satisfacen, sea estudiar, sea trabajar, sea tumbarse al sol. Luis subió a casa con una gran alegría. «Mamá», dijo, «me han dado el pan y la leche sin pagar nada». «Bueno, hijo, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora me voy al instituto a ver qué se puede organizar allí». En el instituto, Luis encontró un entusiasmo sin límite. Todos hablaban sin ceder el turno. Se decía de poner ordenadores disponibles para todos, al menos en grupos pequeños por el momento. Los profesores, reunidos en asamblea, decidieron dejar a los chavales en paz, no podían hacer otra cosa, y proponerles cursos puntuales con asistencia voluntaria y rescindible. Carla también estaba llena de alegría. Se juntó con un par de amigas y se fueron al ayuntamiento a organizar la asignación de las viviendas disponibles a las personas sin ella. Rápidamente hicieron, con la colaboración de los antiguos funcionarios, un inventario de recursos y necesidades y comenzaron ya mismo a asignarlas. Las personas desesperadas, algunas se apropiaron por sí mismas de viviendas vacías, nadie les censuró. Otros reclamaron ante la asamblea que se acababa de constituir y en cuestión de 2 días tuvieron su vivienda. Todo iba muy rápido. Roberto era más ambicioso. Lo primero que hizo fue irse a una empresa de arquitectura y ponerse a trabajar en lo que le ofrecían. Su plan era aprender lo que le gustaba trabajando ya en ello. Habría que construir unas cuantas viviendas, pues no había suficientes, así que trabajo sí había. Pero además se fue a la universidad y se juntó con un grupo que planificaba la recuperación de los ecosistemas, la limpieza de las aguas, en fin, una acción clara y decidida de comenzar a trabajar respetando el ambiente, la tierra en su totalidad. Jorge había vuelto de su viaje de trabajo y pensaba qué carajo hacer. Como el producto que vendía era útil, pues decidió seguir ofreciéndolo gratis ahora, mirando un poco cuáles eran las disposiciones y las necesidades. No aceptaba ya a ningún jefe de grupo de comerciales que le dijera qué y cuánto vender. Esas personas buscaron qué hacer a su vez, pues su trabajo era inútil. Inés estaba hecha un lío. Como no se le ocurría nada que hacer por el momento, nunca le gustó ser secretaria, ni era necesario ya por la robótica, pues se quedó en casa haciendo lo que llevaba casi 10 años haciendo, atender a su familia y la casa. Más adelante se le ocurriría algo más satisfactorio, seguramente desde casa. La casa que la había oprimido todo ese tiempo se tornaba ahora acogedora. Ningún trabajo útil quedó sin hacer. Nadie que quisiera trabajar fue rechazado de ningún trabajo, sino que fue recibido con los brazos abiertos.
En 2 días tan solo, todos los seres humanos del mundo desarrollado, el que aún se sostenía un poquillo antes, comieron a satisfacción, y en solo 2 semanas y pico cesó el hambre en el mundo por completo y para siempre. Tal era el entusiasmo y las ganas de bienestar sin dejar a nadie fuera. Todas las fobias se extinguieron como vela que se acaba. La xenofobia, la homofobia, no importaba nada ya, ni el color de la piel, ni los rasgos étnicos, ni el lugar de nacimiento, ni los gustos sexuales. Todos eran amigos de todos y cada cual se ocupaba de sus asuntos. Los restaurantes servían comidas, los talleres reparaban automóviles, los transportes rodaban, todo funcionaba y las personas se sentían más y más satisfechas. No había dudas ya, el paraíso funcionaba. Inés estaba bastante aburrida porque nadie la necesitaba. Sus hijos apenas pasaban por allí para dormir, y no siempre, pues tenían qué hacer y dónde comer. Jorge estaba muy metido en su trabajo, pues haciéndolo a su modo y sin presiones le resultaba muy atractivo. Tenía que tomarse descansos, a disgusto casi, para satisfacer a su esposa. Inés decidió trabajar. Simplemente bajó a la panadería y preguntó si podría trabajar allí unas horas al día. Fue muy bien recibida e hicieron rápido un reparto del trabajo a satisfacción de todas las partes. Por fin Inés estaba satisfecha de su vida y no necesitó ninguna creencia absurda. Lo gracioso es que, sí, una panadería necesitaba atención de una persona o un robot. Sin embargo, una gran cantidad de comercios quedaron sin casi atención, pues no había más que coger lo deseado, nadie cogía de más, eso no tenía sentido y, como no había que cobrar, pues con abastecer la mercancía despachada y poner un par de horas de atención al público a la semana por si alguien tenía alguna pregunta o petición que hacer, pues ya estaba. No tenía por qué estar una persona allí como un pasmarote, podía estar paseando por el parque, ocupándose de otros trabajos, realizando alguna actividad artística. Claro, que ya toda actividad humana era artística, hasta hacer y despachar pan. Pasaba el tiempo. Al principio la cosa fue un caos total que se superó por el entusiasmo de la gente. Sin embargo, poco a poco, en completa libertad, sin gobiernos, sin fronteras, el caos se fue organizando sin dejar nunca de ser caos. Se puso en marcha el cierre definitivo de todas las centrales nucleares de fisión, o sea, todas, sustituyéndolas por energías renovables y dejando la puerta abierta para la muy próxima inauguración de las centrales nucleares de fusión, que prometía ser muy limpia, productiva y segura. Se dejó de transportar alimentos en avión, cosa disparatada y muy contaminante, pasando a consumir productos locales y de temporada principalmente. También se evitó en gran medida el transporte marítimo y por carretera de muchísimos productos. En fin, la sociedad humana se fue simplificando más y más. Había proyectos hasta de lanzar los residuos radiactivos al sol, cosa muy peligrosa en principio, pero único modo de librarnos de esa lacra vergonzosa y muy peligrosa. Pero ¿en qué estaban pensando al juntar residuos que tardarán miles de años en dejar de ser peligrosísimos? Y bueno, se planeó y empezó a ejecutarse una limpieza de la tierra exhaustiva y muy complicada. Fíjese el oyente que, por ejemplo, al terminar la Primera Guerra Mundial, las bombas sobrantes, que eran muchas, se arrojaron al océano, con total ceguera hacia el futuro. Estos residuos serían buscados, pues no se realizó ningún registro de lugares y cantidades, y rescatados cuando ya empezarían a contaminar muy grave y generalmente toda el agua en la Tierra. Resumiendo, se planeó y comenzó a ejecutarse una recuperación completa del planeta para una larga existencia humana, cosa que antes no se veía, no se tenía en cuenta el futuro por más que nos concienciáramos con anuncios publicitarios. La lucha característica del ser humano había cesado por completo.
Nadie intentó someter a nadie de ningún modo, pues al planear tal cosa, la tribulación se cernía sobre quien lo intentaba, y la vergüenza de toda la humanidad anterior se apoderaba de su mente. Nadie se erigió en jefe, nadie intentó siquiera gobernar a nadie ni a sí mismo. Tales caminos estaban cerrados por la verdad. Sí hubo líderes, pero naturales. Eran los demás los que reconocían la valía de sus iniciativas y depositaban su confianza en ellos. La bondad universal se instaló en el mundo humano sin posibilidad de romperse. Solo el paraíso tenía sentido ya. En situaciones aisladas de escasez se realizaba un reparto equitativo. Cuando se producía una catástrofe como un terremoto, todo el mundo ayudaba de verdad, con eficacia, hasta el restablecimiento del funcionamiento del sistema productivo y social. Si se perdían las cosechas en una parte del mundo, se enviaban alimentos del resto. En fin, la humanidad entró en una era de bienestar que solo podría romperse por una catástrofe natural global. Pero lo más significativo y lo que hizo posible el paraíso fue el cambio de las personas, el cambio de la estructura de la mente humana. Ya dijo el anticristo que esto se produciría de inmediato y a largo plazo a la vez. Las dos cosas se solapaban. Por un lado, al cesar las obligaciones, los deberes y los objetivos, las personas fueron directamente a identificarse con sus sentimientos, dejando a la razón solo como herramienta. Terminó de golpe la dictadura de la razón en sus mentes. Por otro lado, el anticristo llegó a la base del árbol de la razón, descubriendo la verdad. No hay razón para la existencia. Ahora, todos los seres humanos tuvieron que organizar el árbol de la razón partiendo de esa base hacia las ramas, hasta tener una idea del mundo acertada y operativa. Realizar esto llevaría toda la vida a todas las personas. Tal cosa no puede terminar nunca. Como todos los que trabajaban lo hacían por unas pocas horas al día, pocos días a la semana y se tomaban vacaciones cuando lo deseaban, pues todos los seres humanos, ya trabajasen o no, tenían tiempo para pensar e investigar. La tarea de organizar su conocimiento fue rápida y fructífera, sobre todo muy satisfactoria. Al principio todos estaban un tanto despistados y hacían su trabajo, digamos, siguiendo los patrones anteriores, en fin, como siempre se había hecho. Después de todo, el paraíso no es un mundo nuevo desde cero, sino que se parte del orden anterior y luego se va organizando. Entonces se va pasando de hacerlo matemáticamente, por así decirlo, a hacerlo expresivamente, siguiendo los sentimientos. Aquí entra en juego la colaboración, en la que los demás aportan visiones y posibilidades nuevas. Roberto, en una cena que hizo con su madre, estaba entusiasmado contándole sus trabajos y aprendizajes. Aprendía arquitectura de verdad, con práctica. El caso es que dijo: las personas hemos cambiado, mamá. Ya no importa quién es el más listo, sino que cada cual aporta lo que sabe y quiere, pues ya no hay competición. Todo el mundo quiere ser útil y mira por el beneficio neto a la comunidad al planificar y desarrollar su trabajo, no para ganar más y más dinero. Eso se ha acabado. Se ha acabado el odio humano, mamá. Sí, hijo, ya me doy cuenta. Yo también estoy muy contenta y me siento realizada haciendo un trabajo de lo más simple. Es asombroso. Nunca pensé que podría ser tan feliz por mí misma y por vosotros, mis hijos, que habéis pasado de la miseria a la riqueza más absoluta. Entonces, ¿ya no crees en Dios y la inmortalidad, mamá? No, claro, tonto. Y ambos rieron y después lloraron. Jesús Estrada, en mayo de 2017. Más información en nuevaera.info.